Bienvenidos a un nuevo programa de Neurociencia Amena. En esta ocasión nos acompaña la doctora Juliana Vargas Osorio desde Colombia y nos va a hablar sobre comorbilidades psiquiátricas y epilepsia. Muchísimas gracias, doctora, por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotras en Neurociencia Amena y pues adelante, la pantalla toda suya. Muchas gracias Amena, muchas gracias Norma por la invitación, muy contenta de estar por acá. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy importante que vemos frecuentemente en todas nuestras consultas, en todos los ingresos, urgencias y hospitalizaciones, y queremos comentarles pues desde el inicio de la charla que es muy importante para nosotros y que queremos cada vez saber más sobre esto para tener ustedes un apoyo con nosotros. Voy a hablar primero de un estudio que es un estudio local que venimos haciendo en el hospital donde yo trabajo desde que llegué de mi fellow de México en el 2017, un poco sobre las comorbilidades más frecuentes de neuropsiquiatría en epilepsia, como son la ansiedad y la depresión. ¿Qué tan frecuente es que los anticrisis que ustedes toman frecuentemente afecten este sistema emocional y qué conclusiones y qué podemos llevar para la casa? Entonces, siempre queremos saber que la epilepsia es mucho más que crisis, y esta diapositiva la pueden encontrar de pronto en muchas pláticas que ustedes pueden ver de personas que se dedican a estas dos enfermedades, y que podemos saber que un paciente con epilepsia no solamente tiene crisis epilépticas, sino también que tienen otras cosas, y para nosotros es muy importante, a pesar de que ustedes las ven debajo de esta punta del iceberg. Entonces tienen limitaciones sociales, afectan, no pueden conducir y eso les afecta la calidad de vida porque tienen que depender de un tercero, pueden tener una baja autoestima, pueden tener frustración, tristeza, miedo, ataque de pánico, desempleo, quejas de memoria, estigma. Y no por eso no es importante. Y no por eso no es solamente si yo estoy bien de las crisis, lo otro no me preocupa en la parte médica. Sí, claro, nos preocupa porque esto afecta la calidad de vida, y esto a su vez, como vamos a ver ahorita más adelante, nos afecta las crisis epilépticas y pueden incluso dejar de tomar los anticrisis porque pueden llegar a presentar efectos adversos de diferentes medicamentos. Entonces, este es el estudio que les estaba comentando. Esta es una tesis que se hizo con la doctora Manuela Ochoa y la doctora Catherine Mafla, en donde investigamos y miramos el desorden disfórico somatomorfo afectivo, y pues no es solamente ansiedad y depresión, sino que al menos deben tener 3 de los 8 síntomas que podemos ver aquí al lado derecho. ¿Cuáles son? Que tengan depresión, que no tengan energía. Es muy importante porque muchas veces nos dicen, no me hallo, no quiero levantarme, quiero aplazar el semestre, que tengan alteraciones en el sueño, miedo, ansiedad, intranquilidad, irritabilidad, malhumorados o el ánimo eufórico. ¿En cuántos pacientes nosotros encontramos estos? Entonces, de esos pacientes, 110 cumplieron criterios de inclusión, y de estos 110 pacientes, en ese momento que se les realizó las escalas y la mini entrevista psiquiátrica, de estos presentaron este síndrome el 61%, que realmente es un porcentaje muy alto. Un riesgo de suicidio en un 45% y una pobre calidad de vida un 60%. Pues que a nosotros pues nos importa mucho esto. Después del 2017 hemos intentado seguir con esta investigación, y miramos del 2017 al 2022, buscamos de pronto algunas otras variables y vimos ya en la N pues nos ha crecido. En ese momento teníamos 583 pacientes en un estudio que son pacientes cautivos en este hospital militar de acá de Bogotá, en donde presentaban algún síntoma psiquiátrico un 34.8%, que después es bastante importante, siendo más frecuente en nuestra población la ansiedad, que es 17.5, seguido por depresión y alteración conductual. Algunos estudios y algunas investigaciones reportan más la depresión, pero en nosotros encontramos que era más la ansiedad. Quisimos ver qué efectos adversos y si algunos de estos efectos neuropsiquiátricos se relacionaban con los medicamentos anticrisis que ustedes toman.
Entonces vimos que sí, que realmente de todos los que toman estos medicamentos anticrisis, que son todos los pacientes con epilepsia, se presentaban estos efectos en 33,8%, siendo lo más frecuente ansiedad e irritabilidad. Y quisimos ver cuál de esos. Entonces dijimos, sí, realmente, como lo muestran los estudios y como muestra la literatura, mucho más frecuente el levetiracetam, también el topiramato, ¿sí? Y pues esto es lo que hemos visto. Este estudio lo quisimos llevar el año pasado, en octubre, en un póster al Congreso Latinoamericano en Medellín, Colombia, y mostramos pues realmente que estas comorbilidades psiquiátricas están presentes y lo vemos muy frecuentemente en nuestra práctica clínica. Este es el doctor Andrés Kanner, que es psiquiatra epileptólogo, que pues digamos de que él aprendemos mucho sobre este tema porque él tiene muchos papers y ha tenido un estudio muy bonito sobre estos síntomas. Y aquí encuentra que el 43% de los pacientes van a presentar estos síntomas en el afecto. Y estos pueden ser tanto de epilepsia generalizadas en un 51%, como en epilepsias focales, que la más frecuente es la del lóbulo temporal, en un 43%. ¿Qué encontró? Que podían tener principalmente trastornos en el afecto, el 30% ansiedad, el 11% trastornos de la personalidad, principalmente la epilepsia mioclónica juvenil, y hasta un 5% un trastorno psicótico. Afortunadamente es el que tiene menos proporción. Entonces, si ustedes tienen pacientes, si ustedes tienen esta enfermedad, la epilepsia mioclónica juvenil, o son cuidadores de pacientes con epilepsia mioclónica juvenil, deben saber que desde 1957 hay investigaciones que estudian los desórdenes de personalidad asociados a este síndrome, a esta epilepsia. Entonces, ¿qué tienen principalmente? Generalmente falta de control y perseverancia, pueden llegar a tener inestabilidad emocional, es una epilepsia que se presenta principalmente en personas jóvenes, empieza en personas jóvenes, aunque pueden perdurar toda su vida, estado de ánimo reactivo, y a medida que la epilepsia va progresando, pueden llegar a presentar depresión, ansiedad, problemas sociales, déficit de atención. Como consecuencias, generalmente pueden llegar a tener no apego a las recomendaciones médicas. Doctora, no quise seguir tomando el medicamento. Doctora, yo me siento bien y quiero intentar bajarlo. Y especialmente para evitar factores de crisis. Entonces le decimos como, por favor, uno de los detonantes es el trasnocho y el licor, y muchas veces esto no los pueden pasar por alto por estos desórdenes en la personalidad. Entonces, estas comorbilidades psiquiátricas se han estudiado si se presentan cuando uno empieza con la epilepsia o cuando uno va avanzando con la epilepsia. Si cuando uno empieza con la epilepsia, que es la epilepsia de inicio reciente, se puede encontrar la ansiedad hasta en un 26%, o sea, ya se empieza a presentar. Incluso hay estudios desde una primera crisis. Y desórdenes del ánimo, sí, se pueden llegar a presentar hasta en un 25%. Generalmente la ansiedad en la población general tiene un porcentaje del 11%, y en pacientes con epilepsia duplica este porcentaje en un 20%. ¿Cuál es principalmente estos desórdenes? Entonces, el trastorno de ansiedad generalizado, la agorafobia, tienen miedo y temor de salir a la calle porque pueden llegar a presentar una crisis, y también la fobia social, llevándolos a aislamiento social. Entonces, este trastorno de ansiedad se presenta con más frecuencia en pacientes que no tienen control de las crisis, en pacientes que tengan epilepsia focal más que generalizada y en pacientes de sexo femenino. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos esos factores de riesgo, nos debemos encender un bombillo y decir, bueno, mira, este paciente ya tiene estos síntomas, está irritable, está intranquilo, entonces pensemos que puede llegar a presentar este trastorno y pensemos que puede llegar a requerir un tratamiento y no dejarlo simplemente con esos síntomas. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados con ansiedad y epilepsia? Trauma craneoencefálico, que en nuestra población se presenta mucho porque tenemos estamos en un hospital militar. Lenguaje nativo español, crisis bilaterales independientes o izquierdas, historia de depresión, un bajo nivel educativo, unas enfermedades crónicas, el sexo femenino y desempleo. Sin embargo, hay unos factores protectores. ¿Y cuál es el factor protector? Un buen soporte social. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una historia clínica de epilepsia, preguntamos cuál es su red de apoyo.
¿sí? Porque esa red de apoyo para nosotros es muy importante saber que ustedes tienen alguien al que pueden acudir o que alguien puede acudir por ustedes y se preocupa por ustedes, aparte de la parte médica. Entonces, este efecto entre ansiedad y convulsiones es un efecto bidireccional. ¿Por qué? Porque la ansiedad puede incluso estar años antes de que le empiece la epilepsia o la ansiedad se puede dar como consecuencia de la epilepsia, porque la epilepsia, tener una epilepsia es una alta carga, una enfermedad con una alta carga por las crisis, por la parte psiquiátrica, por la parte social, por la parte personal, por la parte laboral. ¿Sí? Entonces, si tenemos esta alta carga de una enfermedad, puede llegar a, esto me genera ansiedad, ¿sí? Esto, tengo muchas crisis, esto me genera ansiedad. Tengo desempleo por las crisis, esto me genera ansiedad. Y también por efectos adversos de los medicamentos que pueden estar recibiendo. Esta ansiedad nos va a causar un impacto negativo en la epilepsia. Y esto viene, como habíamos hablado antes, desde la primera crisis, desde que se diagnostica la epilepsia y más si tenemos unos años con esta epilepsia. ¿Qué pasa si nosotros no la tratamos? Vamos a tener un pobre control de crisis, vamos a tener, si nos hacen cirugía y no tenemos control de la ansiedad, posteriormente, a pesar de que la cirugía la hayan hecho de manera adecuada, van a tener pobre control de crisis, van a tener disminución en la calidad de vida, aumento en la mortalidad debido al suicidio, y todo esto también se traduce en costos médicos, en aumento de costos médicos. Por lo tanto, si nosotros queremos decirle a la aseguradora, si nosotros queremos decirle a nivel del Estado, miren, si ustedes no ofrecen una buena psiquiatría, un buen servicio de psiquiatría, de neuropsiquiatría, de psicoterapia, puede llegar a tener recurrencia de múltiples crisis, recurrencia de ingresos a urgencias, pueden llegar a pasar por muchos medicamentos que no les funcionan, entonces pues necesitamos estos servicios. Además de esto, se pueden asociar a quejas de muchos fármacos anticrisis. Muchas veces decimos como, tomo ya valproico, sí, me generó mareo. Tomo ya la motrigina, sí, me generó dolor de cabeza. Tomo ya levetiracetam, sí, me generó. Entonces, son muchos síntomas que uno como que dice, bueno, pero realmente puede haber ansiedad asociada y si tratamos la ansiedad, les va a ir mejor con un medicamento anticrisis. Las quejas de memoria también son muy importantes y también pueden llegar a tener mortalidad prematura en epilepsia. Por lo tanto, para nosotros debemos reconocer y debemos investigar. Si nosotros no sabemos, pues no, el que no conoce no investiga. Entonces, pues si no reconocemos estos síntomas, pues ustedes pueden pasar por alto esto y pueden llevar a consecuencias peores. Entonces, para nosotros estamos haciendo casi más énfasis en que para la parte profesional se debe reconocer estos síntomas y es imperativo en la parte clínica. Les decimos a ustedes, por favor, si ustedes notan cualquiera de uno de estos síntomas, lo primero es informar. Doctora, además de las crisis, mire que yo tengo irritabilidad. Hace 2 semanas en mi familia me dice que nadie me soporta, ¿sí? Para eso es importante tener una buena empatía y es lo que queremos nosotros los epileptólogos, que finalmente casi ustedes siempre vienen con una misma persona y es importante tener esta empatía de médico-paciente y decirles nosotros, listo, vamos a tener un tratamiento, esto requiere un tratamiento, este requiere un tratamiento farmacológico y no farmacológico, requiere un soporte multidisciplinario con epilepsia, con neuropsiquiatría, con psicología, para que podamos estar mucho mejor. A pesar de todo esto, de la alta prevalencia significativa, solo 1/4 de los pacientes con score altos de ansiedad toman ansiolíticos, como los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, buspirona o alprazolam. Sigue habiendo esos mitos porque siempre le dicen a uno, mi vecina me dijo que si tomaba sertralina me iba a causar dependencia. Mi vecina me dijo que si tomaba sertralina me iba a dar depresión. Mi vecina me dijo que si tomaba sertralina no podía hacer nada porque iba a estar dormida. Entonces, no tomé eso, doctora. Además, tomo 3 medicamentos, no quiero otro adicional. ¿Qué le decimos nosotros? Realmente, si nosotros hacemos un diagnóstico de ansiedad, pues es más por la parte de psiquiatría, si se hace ese diagnóstico de ansiedad, se requiere un tratamiento, porque la ansiedad, tal cual como la hipertensión, el hipotiroidismo, requiere tratamiento.
¿Cuáles son los medicamentos? Está la sertralina, el escitalopram, la venlafaxina o la mirtazapina. Importante saber que cuando empezamos esos tratamientos, de pronto no encontramos el inicio de acción tan rápido, porque ellos tienen un periodo de latencia de 2 a 6 semanas. Si nosotros vemos, o si el psiquiatra ve, que el paciente tiene unos síntomas de ansiedad y que requiere un refuerzo de la fase aguda, le puede colocar una benzodiazepina adicional como el alprazolam. Existen otros medicamentos como la pregabalina, que les va muy bien a la ansiedad generalizada, la lamotrigina también para el desorden de estrés postraumático y el gabapentin para la ansiedad social. De la mano del medicamento debemos adicionar otros tratamientos como son la psicoterapia, principalmente la terapia cognitivo-conductual, en donde los ayuda a tomar pensamiento de estos pensamientos imprecisos o negativos para visualizar situaciones exigentes con un poco mayor de claridad y responderlos a ellos de forma más asertiva. Entonces viene el pensamiento a la mente, generalmente siempre ese pensamiento está muy nubloso, pensamos lo peor, pero decimos, ok, paremos, miremos objetivamente qué es lo que está sucediendo y de acuerdo a eso empecemos a dar una resolución a esto. ¿Sí? Pero esto no se hace solo, esto se hace siempre acompañado con un profesional. Otra técnica de estas técnicas de relajación que se están usando en este momento es el mindfulness. El mindfulness en donde se mira la conciencia plena en cada acción que se está haciendo en el momento, mejora también la calidad de vida y esto estudiado y soportado por estudios científicos, mejora el bienestar emocional y puede llegar a reducir la fatiga. La segunda enfermedad neuropsiquiátrica asociada a epilepsia es la depresión. Más o menos parecido el porcentaje, si en la población general es el 10%, el 22% de los pacientes con epilepsia pueden llegar a tener depresión, es el doble de la población general. Yo les traigo siempre este dibujo porque el paciente está sumido en sí mismo y no es porque quiera, porque muchas veces dicen, no, es que mi hijo está así porque quiere, no, realmente es una enfermedad que requiere mucho apoyo y mucho tratamiento de esta parte. Y esta depresión se puede dar incluso antes o después de tener la carga de epilepsia. Nosotros siempre le decimos que las crisis tienen un periodo preictal, que es previo, incluso horas o días previos, como unos pródromos, y tal que es el momento de la convulsión o posterior a la convulsión, incluso hasta 5 días posterior. ¿Qué síntomas depresivos se asocian con los síntomas predictales? El paciente puede llegar a tener un ánimo disfórico. Entonces el ánimo me cambió, puedo estar un poco más triste y esto puede ser incluso varias horas y varios días antes de la crisis. Hay un 25% de los pacientes que se presentan segundos antes de la crisis con depresión, que es el aura epiléptica. Ya como tal, el ictal no es tan frecuente, pero algunas veces se presentan las crisis con depresión, son inapropiadas para la situación. Sin embargo, aquí se asocia a otros fenómenos ictales, como por ejemplo la desconexión, los automatismos oromandibulares, el chupeteo, y que pueden presentar durante la crisis anedonia, no sentir ganas de hacer las cosas, culpa o ideación suicida. Posterior a las crisis, no siempre el mismo día de las crisis, hasta 5 días posterior, puede llegar a tener unos síntomas depresivos posictales. Pueden tener pobre tolerancia a la frustración, ideas de desesperanza, impotencia, ataques de llanto, ideación suicida, irritabilidad y frecuentemente se asocian a culpa. Nuevamente les decimos, para esto hay tratamiento, es importante recibir una atención profesional para esta parte, no quedarse con estos síntomas, no acostumbrarse a ellos, sino de acudir y qué podemos ofrecerles. Nosotros podemos ofrecerles medicamentos como los inhibidores de recaptación de serotonina a dosis baja, como nuevamente la sertralina, el escitalopram, la venlafaxina o la mirtazapina, que son muy similares a los de ansiedad, que en algún momento pueden llegar a causar una ansiedad de rebote. Sin embargo, eso es en muy baja frecuencia y si no, pues tenemos otro arsenal. Y también saber
que si nosotros tenemos depresión y epilepsia, hay algunos antidepresivos proconvulsivos, como el bupropión y la clomipramina, que preferimos no usarlos en los pacientes con epilepsia. Las guías de la ILAE cada vez se interesan más sobre estos tratamientos de depresión con epilepsia. Esta fue en el 2020, en donde se dice que si tenemos una depresión con síntomas leves, psicoterapia, moderada, medicamento, más psicoterapia, y severo, medicamento más psicoterapia. Muchas veces le dicen a uno, doctora, ¿cuánto tiempo voy a tomar? 1, 2, 3 meses. Ya me dio el psiquiatra, me tomé 1, 2 o 3 meses y ya con eso estoy bien. Miren que es mínimo 6 meses seguido de la remisión de un primer episodio depresivo, 24 meses en pacientes con historias de episodios depresivos previos, o si tenemos depresión severa o síntomas residuales, casi que es una terapia prolongada. Al igual que la ansiedad, se ha estudiado mucho la terapia cognitivo-conductual, que puede llegar a disminuir estos síntomas depresivos, siempre en combinación de medicación. Hay otro tema muy bonito que es, ¿cuáles de los medicamentos que yo tomo me pueden llegar a empeorar estos síntomas psiquiátricos? Entonces, hay unos que si yo tengo depresión y los tomo, digo, listo, me siento tranquilo, esto no me va a generar eso. ¿Cuáles son? Los estabilizadores del ánimo, la carbamazepina o valproico carbamazepina. Si usted tiene depresión o ansiedad y tiene estos medicamentos, no tenga preocupación por eso. La lamotrigina, generalmente, tampoco hay problema porque son estabilizadores del ánimo. Hay otros como la benzodiazepina, gabapentina y pregabalina que tampoco les va a llegar a afectar. Pero hay algunos medicamentos que si usted los toma, usted puede decir, venga, ¿qué tal que yo los que tengo son síntomas secundarios a estos medicamentos? ¿Cuáles son? Barbitúrico, benzodiazepinas, vigabatrin, sonizamida, topiramato y levetiracetam. Generalmente medicamentos como son los bloqueadores de sodio, que les voy a decir cuáles son, fenitoína, carbamazepina, oxcarbazepina, lamotrigina, generalmente les va bien, casi no tienen efectos psiquiátricos. Y el levetiracetam, como les había hablado previamente en el estudio que nosotros venimos realizando, es uno de los que más se encuentra que pueden tener asociados. ¿Qué tienen asociados? Generalmente irritabilidad, agresión, depresión, ansiedad, ideación o intento suicidio. Cuando tenemos un paciente que queremos empezar por primera vez un medicamento, tenemos que saber que si tiene alguno de estos factores de riesgo psiquiátricos, preferimos no dárselos. ¿Cuáles son? Antecedentes de crisis febriles, estados epilépticos o antecedentes psiquiátricos. Hay un estudio en donde se habla que hay una vitamina, que es la piridoxina, en donde se puede dar, estos estudios son principalmente en niños y adolescentes, pero también ya hay algunos en adultos, en donde si nosotros vemos que es la causa del levetiracetam, porque muchas veces la ansiedad es algo multifactorial. Entonces es el levetiracetam, más un contexto, más un entorno social externo. Por ejemplo, tengo desempleo. Entonces, a veces le dice a uno, venga, ¿usted lo asocia al levetiracetam? No, doctora. Yo antes de que tomaba el levetiracetam estaba desempleado y en ese momento ya tenía síntomas de ansiedad. Ah, no, entonces uno dice, no, no es por el levetiracetam. Pero si a uno le dicen, doctora, yo antes no tenía ningún síntoma de neuropsiquiátrico, no tenía ansiedad, no tenía depresión. Desde que me colocaron el levetiracetam me va muy mal, ¿sí? Pero les preguntamos nosotros, ¿usted ha tenido control de las crisis? Sí, y es el único que me ha servido. En ese momento podemos tomar un medicamento que se llama piridoxina, que la tomamos generalmente 50 miligramos al día, y muchas veces puede llegar a disminuir estos síntomas neuropsiquiátricos. Si no mejoran en las primeras 2 semanas, pues realmente lo suspendemos, y si mejora, podemos decir, podemos seguirlo tomando. Es una opción también. Psiquiátricos ¿qué prevalencia hay entre estos efectos psiquiátricos y los fármacos anticrisis? Generalmente más del 1%. ¿Cuáles son los efectos psiquiátricos más frecuentes si ustedes tienen alguno de estos medicamentos? Entonces me dicen, bueno, mire, doctora, yo estoy con barbitúricos, por ejemplo, fenobarbital. Bueno, entonces yo les digo, con el fenobarbital algunas veces puede haber depresión. Y si son niños con discapacidad intelectual, puede haber incluso hiperactividad, irritabilidad y agresión. De hecho, la última guía de epilepsia y discapacidad intelectual dicen, mejor no demos fenobarbital ni fenitoína en estos pacientes. Ahora me dicen, no, doctora, yo tomo clonazepam, que es una benzodiazepina. Yo les digo, puede llegar a haber, no siempre, hiperactividad, irritabilidad y agresión.
Ahora me dicen, no, yo tomo brivaracetam. Entonces puedo decir como generalmente es mucho mejor tolerado y tiene menos efectos psiquiátricos que el levetiracetam, pero pueden, en algunos pacientes muy poco, de muy bajo porcentaje puede haber depresión y alteración del comportamiento. Miren que si tienen carbamazepina no se angustien, si tienen etosuximida porque llegan a tener alguna ausencia infantil, pueden llegar a tener psicosis, el gabapentin en algunos casos hiperactividad y agresión, la lacosamida generalmente no, la lamotrigina generalmente es estabilizador del ánimo, pero en algunos pacientes puede llegar a haber irritabilidad, levetiracetam sí, frecuente, irritabilidad, agresión, ansiedad, psicosis, carbazepina no se angustien, fenitoína en algunos pacientes que tienen unos niveles muy altos puede llegar a haber psicosis, pregabalina muy raro la depresión, estiripentol, irritabilidad, topiramato, depresión y psicosis. Topiramato es uno de los que más causan realmente. El valproico no, el vigabatrin es otro de los que más causan psicosis y depresión. Ahora, ¿qué alternativas nosotros podemos ver en estos pacientes? Entonces, eso viene de acuerdo a la regulación de cada país. Acá en Colombia, nosotros tenemos aprobados por el INVIMA dos CBDs, dos cannabidiol, uno que se llama del laboratorio Procaps y el otro que es del laboratorio Chiron. Entonces, estos CBDs en este momento los tenemos aprobados para síndromes como el síndrome de Dravet, el síndrome de Lennox-Gastaut y la esclerosis tuberosa. Funcionan principalmente actuando sobre el receptor CB1 que se encuentra en la corteza cerebral, en el hipocampo, los ganglios basales y el cerebelo, y suprime el neurotransmisor excitatorio por excelencia, que es el glutamato. Este medicamento que hemos notado con los pacientes, uno, mejora crisis y dos, mejoran síntomas neuropsiquiátricos asociados a epilepsia con unas dosis bajas, realmente con bajos efectos adversos y con una tasa de retención a largo plazo buena. Entonces, ¿qué mensajes vamos a llevar a la casa? Bueno, primero que vemos una alta prevalencia de síntomas psiquiátricos en epilepsia que causan un impacto negativo y para esto nosotros debemos trabajar los profesionales de salud en reconocerlos sin darle tratamiento y desafortunadamente el diagnóstico inadecuado de estas comorbilidades psiquiátricas es común y no solo afecta negativamente al individuo, sino también generan repercusiones en el conjunto en el sistema sanitario. ¿Sí? Entonces, realmente muchas veces después de la pandemia hemos notado que estos síntomas han aumentado, no solo en los pacientes con epilepsia, sino en la población en general, y esto lleva a que haya una reducción de consultas a nivel de psiquiatría y psicología, y que por eso nosotros los neurólogos, si nos llegan con nosotros, pues debemos saber también qué debemos hacer con ellos antes de que lleguen incluso al psiquiatra, porque muchas veces no es solamente que la persona tenga el mito de no ir al psiquiatra porque no está loco, sino que muchas veces no accede a estas citas tan fácilmente. Hay mitos del inicio del tratamiento, de no empezar, pero esto se combate con educación como la estamos haciendo en este momento. Y por favor, si tiene alguno de estos síntomas, informe a su médico. Sepan que hay muchas cosas para hacer, sepan que toca tomar tratamiento, que hay terapias, que es la terapia cognitivo-conductual, que hay un soporte, que hay opciones como el cannabidiol, hay opciones como la dieta cetogénica, en donde la dieta cetogénica pues es un bajo consumo de carbohidratos y pues realmente un alto consumo en unas grasas que son las grasas buenas realmente, proteínas, frutas que generalmente con bajo contenido de azúcar, vegetales, frutos secos como si fuera más o menos una dieta mediterránea, que además de mejorar las crisis, mejoran la parte de actividad y mejoran la parte de ansiedad. Y técnicas de relajación, la actividad física muy importante y también un buen soporte social. Muchas gracias a ustedes. Este es mi contacto por si tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna anotación y espero estar en algún momento en contacto nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Juliana. Y bueno, tienen en pantalla el correo electrónico de la doctora para que se pongan en contacto directamente con ella. Y bueno, no nos queda más que agradecerle porque con usted estamos empezando Neurociencia Amena 2023. Así es que, pues muchas gracias, doctora, y esperamos verla por aquí nuevamente. Gracias a todos por seguirnos y pues hasta la próxima.